¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Nos da mucho gusto que nos acompañen, también nos da mucho gusto que compartan nuestro trabajo, porque eso nos estimula para seguir adelante con este proyecto periodístico. Hay muchas cosas que están sucediendo en la vida pública, pero una en la que se reflexiona poco porque tiene que ver con la actitud del pueblo, de ese pueblo empoderado que quiere participar en la vida pública, que quiere influir en las decisiones y que causa, por un lado, mucho malestar y por otro lado, mucho optimismo de aquellos que creen que es tiempo de que el pueblo se involucre más directamente en los asuntos que le afectan para su beneficio o en su perjuicio. Sobre ese pueblo empoderado es de lo que hablaré con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente: tienen miedo, pero al mismo tiempo están irritados, pues no comprenden cómo una parte importante y mayoritaria del pueblo está empoderada, exige ser escuchada y pretende tomar en sus manos su destino. En el gran dilema de los comicios del domingo 2 de junio del 2024, solo existen dos posibilidades: votar por la profundización del cambio, que aunque incierto en muchos aspectos, mantiene viva la esperanza, o votar por el regreso al México de los privilegios, de la complicidad extrema entre políticos, empresarios y clérigos, del cinismo depredador, de la discriminación y del clasismo. El filósofo griego Aristóteles, citado por Norberto Bobbio en su libro La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, un libro del Fondo de Cultura Económica, advierte que la raíz clasista y racista de los regímenes oligárquicos se deriva de que son la fase terminal de un proceso de degradación profunda de los regímenes aristocráticos. Lo que hace diferente a la democracia y a la oligarquía es la pobreza y la riqueza, de suerte que donde dominan los ricos, por muchos o pocos que sean, habrá necesariamente una oligarquía, y donde dominan los pobres, habrá inevitablemente una democracia, reflexiona Aristóteles. En tanto que otro filósofo griego, Platón, citado en la misma obra de Norberto Bobbio, describe al hombre oligárquico: entrégase más y más por entero a la pasión de allegar riquezas, y cuando más aumente el favor del que las riquezas gozan, más decrece el favor de la virtud. Por lo tanto, que la oligarquía sea el gobierno de unos pocos privilegiados y la democracia sea el gobierno de la mayoría del pueblo, significa la imposición del poder del dinero sobre las virtudes cívicas de las personas y el sometimiento faccioso del gobierno. Los oligarcas aman más al dinero que a su país y sienten poco amor por la república. En un régimen democrático prevalecen los valores superiores de la república, como describe el filósofo francés Montesquieu en su célebre tratado del espíritu de las leyes, publicado en 1748. Él decía lo siguiente: la virtud de una república es la cosa más sencilla, es el amor a la república. Es un sentimiento y no una serie de conocimientos. El último de los hombres puede sentir ese amor como el primero. Cuando el pueblo tiene buenas máximas, las practica mejor y se mantiene más tiempo incorruptible que las clases altas. Es raro que la corrupción comience por ellos. En un régimen democrático, la supremacía de lo público se basa en la contraposición del interés colectivo al interés individual y en la necesaria subordinación hasta la eventual supresión del interés individual por el interés público. Esto reflexiona el jurista y filósofo italiano Norberto Bobbio en otra de sus obras denominada Estado, Gobierno y Sociedad, también publicada por el Fondo de Cultura Económica. La primacía de lo público, advierte Bobbio, significa el aumento de la intervención estatal en la regulación coactiva del comportamiento de los individuos. La reflexión del jurista italiano
está determinada por una dicotomía esencial entre lo público y lo privado, cuyos criterios él define como justicia conmutativa y justicia distributiva. La justicia conmutativa es la que regula los intercambios. Su objetivo fundamental es que las dos cosas que se intercambien sean de igual valor, con el fin de que el intercambio pueda ser considerado justo. Por lo que en una compraventa es justo el precio que corresponde al valor de la cosa comprada, como en un contrato de trabajo. Debe ser justa la paga que corresponda a la calidad y cantidad del trabajo realizado. Debe haber en el derecho civil una justa indemnización que corresponda a la magnitud del daño causado y en el derecho penal un castigo adecuado a la gravedad del delito cometido. Señala Bobbio que la justicia distributiva es la que se inspira en la autoridad pública para la distribución de honores y gravámenes. Su objetivo es que a cada uno le sea dado lo que le corresponde con base en criterios que pueden cambiar de acuerdo con la diversidad de las situaciones objetivas o de los puntos de vista. Los criterios más comunes son los siguientes: a cada uno según su mérito, a cada uno según su necesidad, a cada uno según su trabajo. La justicia conmutativa es la que tiene lugar entre las partes. La justicia distributiva es aquella que tiene lugar entre el todo y las partes y es la que se aplica en el ámbito público y de gobierno. En 1965, el investigador y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Casanova, publicó bajo el sello editorial Era un libro icónico en el ámbito de las ciencias sociales, llamado La democracia en México, que desnuda y describe las falacias de un país dominado por una oligarquía que entrevera los intereses y los negocios de una clase política proverbialmente corrupta con una iniciativa privada abusivamente rapaz que privilegia sus negocios al amparo del poder público, de una prensa sometida abyectamente al poder y de una iglesia católica dominante que contribuye al sometimiento de los corderos que no se atreven a desafiar a sus padrinos, patrones, protectores, mecenas o a sus excelencias. Describe González Casanova, frente al México organizado del gobierno, con su sistema presidencialista, su partido, sus uniones de trabajadores y frente a los factores de poder también organizados, como el ejército, la iglesia, los empresarios nacionales y extranjeros, hay un México que no está organizado políticamente, dice González Casanova en este libro escrito en 1965. Habla el ex rector de la UNAM de una realidad que, trasladada de los años 60 a las más recientes 3 décadas de gobiernos neoliberales, tuvo muy pocos cambios. Argumenta González Casanova, frente a los grupos de interés y los grupos de presión que utilizan con más o menos eficacia la Constitución, la presidencia, el Congreso, la Corte, los gobiernos locales y estatales, los partidos, los sindicatos, las cámaras industriales y comerciales, las embajadas, la prensa. Entre todo ese conjunto de poderes formales y fácticos, hay un México cívicamente desarmado, para el que las instituciones y las leyes no son un instrumento que ellos manipulen, con el que ellos, el pueblo, pueda luchar, los que el pueblo pueda presionar porque no están a su alcance ni a su disposición. De tal forma que la ley, desde la óptica de la oligarquía dominante, fue y ha sido solo un instrumento para legitimar despojos y robos de los bienes de la nación en beneficio de los siempre privilegiados y en perjuicio del pueblo. Advierte también don Pablo González Casanova lo siguiente: frente al México político hay un México impolítico,
que no lucha cívicamente, que carece de instrumentos políticos. Y este México impolítico, que no es sujeto político, sino objeto político, no se limita a aquel sector de la población que por falta de cultura, de experiencia, es dominado, manipulado en sus propias organizaciones por las clases gobernantes y que organizado efectivamente en sindicatos, ligas, asociaciones, ve cómo esos organismos son controlados desde fuera o desde arriba. En los nuevos tiempos, los canales de expresión y de queja se han multiplicado en favor del pueblo, algo que a las tradicionales clases dominantes no les conviene ni les gusta. González Casanova describe hechos terribles en este libro denominado La democracia en México. Él dice, como la inconformidad del México marginal no se expresa por las formas constitucionales y constitucionalmente previstas para ese efecto, las demandas populares del México marginal sobreviven bajo formas tradicionales de súplica y petición a las agencias gubernamentales, de queja en los organismos políticos paragubernamentales, en el que la súplica se hace más humilde y la queja se acentúa más conforme más humilde y marginal es el ciudadano o grupo de ciudadanos que la formulan o a cuyo nombre se formula. Habla, en la década de los años 60, de prácticas que todavía no son desterradas de nuestra vida pública. Trátase de un sistema muy antiguo que se ha combinado con formas republicanas de petición y lucha en las que operan personajes popularmente llamados padrinos, valedores, tatas, compadritos, coyotes, influyentes, nombres que corresponden a los estereotipos del bien y el mal gestor. Y estos intermediarios que están en el gobierno o fuera del gobierno, que tienen ideas revolucionarias o conservadoras, siguen jugando sus papeles antiguos en un México en el que las nuevas fuerzas de empresarios públicos y privados dominan ya las formas de lucha y los instrumentos de la sociedad moderna y conservan parte de las formas tradicionales de control político. Describe González Casanova un México sometido y envilecido. La inconformidad del México marginal solo se manifiesta así a través de sus mediadores, de sus intermediarios, de sus negociadores que pertenecen al México participante y a los grupos dirigentes del México participante. Opera bajo un curioso sistema de control y lucha política, en el que los intermediarios son de dos tipos principales: los que forman parte del gobierno o de las organizaciones gubernamentales con la ideología oficial más o menos radicalizada, y los que operan por su cuenta como amigos del gobierno con actitudes ideológicas más moderadas que la extrema izquierda o la extrema derecha. Todas estas observaciones que hace Pablo González Casanova en su libro La democracia en México fueron determinantes en los últimos 30 o 40 años en las políticas del régimen neoliberal. En este libro, La democracia en México, se hace una descripción brutal de los usos y costumbres en la vida pública de un país discriminador y clasista, en el que todavía están enraizados hábitos, usos y costumbres de una oligarquía abusiva y depredadora, a la que le irrita que el pueblo pueda expresarse libremente y actuar sin tutela y sin patrones. Actuar políticamente cuando se pertenece al México marginal aparece como pecado de soberbia, como atentado contra el principio de autoridad o como un intento de rebeldía. El mexicano marginal espera sin exigir o suplica sin esperar demasiado, o se atiene a la atención, a la irritación de los propios procuradores, padrinos o compadres, y naturalmente de los funcionarios o dirigentes
explica el maestro González Casanova. Las elecciones del 2024 podrían profundizar la ruptura entre ese México sometido, discriminado y marginado, y la oligarquía que durante décadas ha gozado de los privilegios y de la protección cómplice, corrupta y cínica de gobiernos que le han favorecido para incrementar su riqueza e influencia, en detrimento de los intereses de un pueblo que de la queja y la súplica humilde y marginal ha pasado a la enérgica exigencia del respeto a su dignidad y a sus derechos. Eso es lo que se juega en el 2024, la profundización de un cambio en favor del pueblo o el regreso de las oligarquías privilegiadas. Les agradezco mucho su atención y su acompañamiento. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.